Bienvenidos a una nueva capacitación. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de riesgo mecánico, las definiciones, las causas, los factores de riesgo, qué medidas de prevención tenemos, unas buenas prácticas y unos ejemplos que les vamos a mostrar. A su vez, vamos a tratar el tema de elementos cortopunzantes y caídas a nivel y desnivel. Se denomina riesgo mecánico al conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. Las formas elementales del riesgo mecánico son aplastamiento, corte, enganche, atrapamiento o arrastre, impacto, perforación o punzamiento, fricción o abrasión, proyección de sólidos o fluidos. ¿Cuáles son las causas principales de los riesgos mecánicos? Intervención manual en el punto de operación, aproximación al punto de operación por necesidades de fabricación, falla en la comunicación entre operarios, puesta en marcha imprevista de la máquina por activación de dispositivo, desplazamiento de mesas, carros, ajuste de piezas, exceso de confianza, atrapamiento de ropa holgada o el pelo. En relación a las herramientas de mano, los riesgos mecánicos se incrementan si se utiliza de manera inadecuada la herramienta manual. Por ejemplo, el utilizar un destornillador como cincel puede ocasionar que la punta se parta y salga volando. Si una herramienta de mano como un martillo tiene el mango flojo o partido, puede que la cabeza del mismo se desprenda y hiera a los trabajadores. En relación a las herramientas motorizadas, estas tienden a ser más peligrosas que las manuales y existen varios tipos que se clasifican por su fuente de energía, es decir, si es energía eléctrica, hidráulica, neumática, entre otros. En este caso, las personas que manejan estas herramientas deben tener propio conocimiento sobre su uso y sobre los riesgos de su manipulación. Y para su manipulación se recomienda no tirar del cable para su desconexión del tomacorriente, no se deben dejar conectadas las herramientas si no se están utilizando, las personas alrededor deben estar a una distancia prudente, la pieza u objeto al cual se le realizará el trabajo se debe fijar a la mesa para poder utilizar la herramienta con ambas manos. Cuando se les realiza mantenimiento se debe ser muy cuidadosa y seguir las instrucciones del manual del usuario. Aquellas herramientas que se encuentren averiadas se deben retirar e identificar para no volver a ser utilizadas. Para eliminar o reducir estos riesgos existen sistemas de protección que pueden clasificarse en dos grandes grupos. Resguardos, una barrera material, es un medio de protección que impide o dificulta el acceso de las personas o de sus miembros al punto o zona de peligro. Estos deben evitar el acceso al espacio encerrado, piezas de trabajo, polvos, humos, gases, etc., que la máquina pueda proyectar o emitir, además de cumplir con exigencias básicas tales como electricidad, visibilidad, entre otras. Otro sistema de protección son detectores de presencia. Cumplen la función de eliminar o reducir el riesgo antes de que se llegue al punto de peligro, deteniendo la máquina o sus elementos peligrosos si es necesario. Dispositivos de protección. Estos dispositivos de protección deben ser accionados y estar conectados al sistema de mando de forma que no puedan ser fácilmente neutralizados. A la hora de seleccionar el adecuado para cada máquina es necesario realizar previamente una evaluación de los riesgos correspondientes a cada equipo, de igual manera para su instalación. Elementos de protección personal. Los elementos de protección personal contra riesgos mecánicos están diseñados para evitar principalmente rozaduras, pinchazos, cortes e impacto. Estos deben ser suministrados a los operarios junto con las instrucciones de uso y mantenimiento. Buenas prácticas en el trabajo. Mantenga el orden y la limpieza. Asegúrese de la correcta señalización de las áreas de trabajo, las partes móviles de máquinas, herramientas, riesgos, desniveles,
carga máxima admisible, etc. Coloque cartelería de uso obligatorio de elementos de protección personal. Tenga en cuenta que la iluminación debe ser la adecuada a la tarea a realizar, de modo que permita observar o reproducir los colores en la medida que sea necesaria. Una ventilación adecuada contribuirá a mantener condiciones ambientales que no perjudiquen la salud de los trabajadores. Antes de comenzar a trabajar, controlar el buen estado de los cables, enchufes y tomacorrientes. Verificar que las protecciones de las máquinas y de las herramientas se encuentren instaladas correctamente. Controlar que las máquinas, equipos y herramientas cuenten con comandos de parada de emergencia, que funcionen correctamente y que se encuentren al alcance del trabajador. En las herramientas los mangos y los extremos deben estar sujetos firmemente. Mantener la superficie de trabajo en orden y libre de obstáculos. Utilizar los elementos de protección personal. La ropa de trabajo se ajustará bien al cuerpo del trabajador sin prejuicio de su comodidad y de fácil movimiento. Durante el uso de una máquina o una herramienta, utilice la máquina o herramienta para lo que esté diseñada, solamente si está autorizado o capacitado para realizar la tarea. Utilice los elementos de protección personal acordes al riesgo durante toda la operación. De ser necesario sujetar la pieza, en lo posible utilice dispositivos de sujeción específicos como mordazas, morsa, etc. Ante un desperfecto, apague y desconecte el equipo, dé aviso al supervisor o al encargado. Al terminar de trabajar, verifique el estado de las máquinas, ordene el área de trabajo, guarde los elementos de protección personal según las indicaciones de mantenimiento y conservación del fabricante o del servicio de higiene y seguridad. En el caso de una máquina o herramienta dañada, señalícela hasta su reparación. Les mostramos aquí un video informativo sobre todo lo que estuvimos hablando. Riesgo cortopunzante. Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden ocasionar un accidente. Los objetos cortopunzantes son dispositivos que cortan o penetran en la piel. Aprender a manejar estos objetos de alguna forma segura es importante para evitar cortaduras y punciones accidentales con agujas. Evitar distraerse durante los procedimientos. Usar los equipos, instrumentos y cortopunzantes estrictamente de acuerdo con los protocolos y solo para los fines para los que fueron diseñados. Manipular los elementos cortopunzantes cuidadosamente durante los procedimientos. Algunas medidas preventivas. Utilizar los elementos de protección personal, minimizar incidentes o accidentes de trabajo. Manipular los elementos cortopunzantes cuidadosamente durante el procedimiento. Preste toda su atención cuando esté desechando elementos cortopunzantes. No dejar material cortopunzante sobre superficies de trabajo. Acá podemos observar algunas de las heridas comunes con elementos cortopunzantes, como por ejemplo chapas, destornilladores, cúters, vidrios. Son muy peligrosos y los accidentes son muy complicados. Y por último, el último tema que vamos a tratar en esta capacitación
caídas a nivel y distinto nivel. Cuando hablamos de una caída a nivel, es aquella que se produce en el mismo plano de sustentación. Una caída de distinto nivel se produce cuando una persona pierde el equilibrio, existiendo una diferencia de altura entre dos puntos, considerando el punto de partida el plano horizontal de referencia donde se encuentra el individuo. El peligro es de resbalones, tropezones y caídas es frecuente y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta ni pensamos en las consecuencias de tal peligro para la salud y la seguridad. Es responsabilidad de todos y cada uno de los empleados el cuidar de sí mismos y de sus compañeros. Es su obligación informar de cualquier peligro, riesgo, accidente o choque. Algunas de las causas más importantes de este riesgo es el calzado incorrecto, el suelo desigual o con desniveles, la superficie del suelo suelta o desgastada, suelos resbaladizos, vertidos de aceite, grasa, agua, escaso alumbrado. Y aquí les indicamos algunas de las medidas preventivas para este tipo de riesgos, como concientizar al personal de los riesgos derivados de la superficie de tránsito y de trabajo, delimitar en forma visible los pasillos y zonas de circulación, procurar que los pisos o superficies de tránsito sean antideslizantes y de fácil limpieza. En lo posible, eliminar las diferencias de nivel utilizando rampas u otro medio eficaz. Identificar y señalizar los desniveles. Mantener en buen estado de conservación la superficie de tránsito y lugares de trabajo. Asegurar orden y limpieza. Proveer de iluminación en las vías de circulación y puestos de trabajo. Depositar los residuos en los lugares destinados para tal fin. Utilizar calzado de seguridad adecuado. Señalizar los cruces y pasillos de circulación. Es muy importante mantener el orden y evitar los riesgos, utilizar los elementos de protección personal más adecuados a la tarea y estar atento a los desniveles, a las escaleras o a los escalones que tengamos en nuestras áreas de trabajo. Bien, y para finalizar les pusimos acá 3 folletos que nos parecieron atractivos para esta capacitación. El primero intenta decir: espera, ¿está todo en orden? Cuando en realidad se lee de otra manera. Todo lo que sube tiende a bajar y una caída puede dejarte fuera de la competencia. Es muy importante concientizarnos sobre estos peligros, sobre estos riesgos. Es muy importante que ustedes sepan las medidas de prevención que les fuimos mencionando y qué ítem tenemos que tener en cuenta. Les agradecemos por formar parte de esta nueva capacitación y nos vemos la próxima. Hasta luego.